Estos héroes lo que requieren ahora es estabilidad en su trabajo y trato justo. Y vamos a hablar ahora del balance de estos 2 años tremendos que nos han tocado vivir por la pandemia, que ha afectado de una manera terrible nuestras vidas, que ha significado no solamente el poner en evidencia la cruda realidad de la vida nacional, las condiciones reales en que la inmensa mayoría de peruanos vivían, el lamentable estado de nuestro sistema de salud y que de alguna manera puso sobre el tapete también lo mejor y lo peor de los peruanos, porque hubo gente que en este momento tan duro para nosotros, para todos, aprovechó las circunstancias para hacer negocios, y por el otro lado hemos visto muestras extraordinarias de solidaridad, de sacrificio, de entrega y de amor por sus semejantes, como nunca antes habíamos visto en este país. Estos tiempos han sido dolorosos, creo, para todos. Casi no hay familia donde no haya alguien directa o indirectamente ligado a ella, donde no se haya perdido a alguien. Acá en Exitosa perdimos a Higinio Capuñay, el fundador de esta corporación y de este proyecto de un periodismo al servicio de la gente. Y yo creo que es un buen momento para hacer una reflexión sobre lo que hemos aprendido después de estos 2 años, y por eso hemos querido empezar esta secuencia de balance de 2 años del inicio de la pandemia o de la llegada de la pandemia al Perú, conversando con la doctora Rosaluz López. Ella es jefa de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Almenara. Doctora, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Un gusto escucharte. Ahí sigue usted, doctora, dando la pelea. Sí, es bueno, como dices tú, hacer un balance, ¿no? El balance a lo largo de estos 2 años, es un balance que tiene consigo mucho dolor, pero también mucha lucha. Creo que a estas alturas, sin embargo, es lamentable ver cómo hay cosas que todavía no se logran equilibrar, ¿no? O sea, las grandes brechas dentro de lo que es el personal de salud aún no se equilibran. Se ha cubierto una buena parte de brechas de equipamiento, pero predominantemente respiratorio en función de la urgencia. Y las instituciones deben trabajar y necesitan tranquilidad y estabilidad para poder trabajar en cubrir las otras brechas de las otras atenciones. Alguna vez conversábamos diciendo que nosotros ya antes de la pandemia vivíamos en una situación de desastre, en una situación de insuficiencia de recursos, y que muchas veces esto no era entendido completamente, ¿no? O sea, se minimizaban, por ejemplo, las actitudes de reivindicación de algunos colegas, ¿no? De los gremios, y no se entendía. Y solamente en esta ocasión se ha podido aquilatar. Pero ahí sí yo diría algo bastante personal. Fue muy emotivo, muy significativo el momento en el cual la gente decía, nos hacían llegar cosas en el momento que no había nada, nos hacían llegar aunque sea botellas de agua para las personas que estaban trabajando, que a veces no tenían la capacidad de poder salir hacia un lugar a poder comer y tomar agua con tranquilidad, ¿no? Ha sido muy duro el interior de las COVID. Pero era muy interesante, muy bonito, los balconazos con aplausos y todo, pero creo que a estas alturas ya los profesionales de salud lo que quisiéramos realmente es ver un sistema nuevo, un sistema que realmente sea suficiente, donde demos de la última gota de nuestro sudor día por día, pero que sepamos que ha sido suficiente. Eso lo hemos sentido en esta tercera ola. Ha sido fuerte, rápida, igual nos ha llenado, pero en esta ocasión hemos podido satisfacer a todos. Pero nos falta ver todo lo demás, que es el embalse de lo no COVID, y en lo que en este momento sabemos que las instituciones están trabajando, pero necesitan naturalmente una agilidad presupuestal y una agilidad en cuanto a trámites importante, ¿no?
Claro, porque debe ser terriblemente frustrante, Rosaluz, que después de todo lo que mostró la pandemia en términos de carencias, y que ustedes es decir, la gente los aplaudía, eran los héroes. Bueno, ahora los héroes tienen que seguir trabajando con muchas de las limitaciones que se mostraron al comienzo de esta pandemia y que debían ser corregidas, ¿no? Y que no se corrigen. O sea, nosotros entrevistamos a cada rato, por ejemplo, todo este tema de los trabajadores CAS COVID, el sistema CAS, las ausencias de profesionales que son determinantes en áreas vitales, el déficit en el primer nivel de atención. Es decir, es increíble cómo están las cosas, ¿no? Ni hablar de la infraestructura, ¿no? Por supuesto, es el primer nivel de atención en este momento, un nivel que debería tener una dedicación especial para que pudiera contener realmente lo que tiene. Y se tiene que trabajar mucho más en lo que son las redes integradas, las referencias. Es decir, yo como primer nivel recibo a un paciente con una enfermedad oncológica y su llegada hacia el nivel correspondiente, hacia el hospital, a la resolución especializada de su problema no debe demorar. Eso es algo en lo cual Salud tiene una experiencia que ya está ganando. No es perfecta, siempre hemos dicho hay mucho por mejorar acá, pero sí hay algo en lo que nosotros podemos trabajar es en esta parte de lo que son las referencias. Lo que hay que entender es que la capacidad resolutiva, o sea, la capacidad de respuesta que hemos tenido siempre ha sido corta. Esa capacidad de respuesta es la que tenemos que mejorar. Porque tenemos que dejar de ser un país, como el otro día escuchaba en la entrevista del doctor Huerta, que hacía una entrevista con un colega también acá. Este es el país de los cánceres avanzados, no puede ser. Nosotros tenemos que tener un país donde se haga una detección precoz de este tipo de enfermedad. Tenemos que tener un país donde se haga una promoción adecuada de la salud desde los primeros niveles. Tenemos que tener un país donde el profesional encuentre un incentivo económico, laboral, de capacitación, de trato humano dentro de cada uno de sus puestos de trabajo, que lo lleve a tratar de cumplir su trabajo como debe ser. No quiero hablar de las remuneraciones porque desde hace años no hay incremento de las remuneraciones y lo que es claro es que hay un gran incremento de los costos, ¿no? Y más allá de lo que vayan a hacer estos contratos que fueron para CAS COVID, que tuvieron que incrementar sus ofertas en cuanto a lo que era la remuneración, porque si no también era muy difícil pedirle a la gente que se expusiera de la forma que se. Claro. Entonces, hay situaciones por mejorar en cuanto a lo que es el trato humano, el trato laboral, el trato remunerativo, en situaciones por mejorar en cuanto a la brecha de equipamiento en todas las áreas no respiratorias. Lo que se ha reforzado mucho es el área respiratoria. Hay mucho por mejorar en cuanto a las brechas y la calidad de las infraestructuras y en cuanto a los procesos dentro de nuestro sistema de salud. Todo esto... todo un trabajo muy importante que hay que hacer. Ahora, Rosaluz, remitiéndonos ya más a la experiencia personal, yo recuerdo cuando conversábamos con ustedes sobre lo duro que era este flujo enorme de pacientes y no tener la capacidad de atenderlos a todos, ni en hospitalización, ni en camas UCI, y verse enfrentado. O sea, ¿cuál era el momento más duro? En el momento en el que decidías a quién ponías en UCI y a quién no. Es decir, a quién le dabas la oportunidad de vivir y a quién no. Era tremendo, ¿no? Eso que les tocó vivir a ustedes. Esa ha sido una situación que a muchos de nosotros nos ha dejado una huella emocional importante. Podemos decir que somos unos antes y otros después de lo que es COVID. El tener que tomar decisiones tan duras como esas, el saber que teníamos ya las manos vacías, que estaba agotado todo lo que podíamos ofrecer en cuanto a atención médica, atención de salud, ha sido muy, muy duro. Ha sido devastador, diría yo, ¿no? Era una situación que hay algunos colegas a los cuales hace poco inclusive les han estado haciendo un seguimiento con respecto a cómo se sienten al respecto todavía, ¿no?
Yo recuerdo haber visto a mis colegas sentados en el piso llorando, ¿no? He visto a las enfermeras trabajar con lágrimas en los ojos por situaciones que se nos iban presentando. Hemos estado en situaciones muy tensas con las familias literalmente golpeándonos las puertas y no entendiendo que no era cuestión de dejar pasar uno más porque no teníamos con qué atenderlo adicionalmente, ¿no? Ha sido una situación sumamente dura. Yo espero realmente que nunca más volvamos a pasar. Creo que el aprendizaje, el tener estas situaciones, sí, efectivamente, en el 2020 lo pasó todo el mundo, pero a estas alturas yo ya no creo que debamos volverlo a pasar. Ahora, ha sido duro también la pérdida, es decir, uno no termina, yo creo que no terminamos a veces de valorar el nivel de, y permite, te lo hemos dicho otras veces, Rosaluz, y a tus colegas, pero nunca está de más decirlo, el nivel de heroísmo que significa entrar a una unidad de cuidados intensivos sin la protección personal que incluso en determinado momento se debió tener, sabiendo que estás entrando en un área altamente contaminada y donde si te contagias la posibilidad de morir es altísima. Entonces, hacer eso cada día durante meses, o sea, es impresionante, Rosaluz, eso te tiene que haber marcado, pero, ¿no? El enfrentarte cada día con la muerte, la tuya propia, no la de los otros solamente, sino la tuya, ¿no? Hay costos de vidas que se han pagado en algún momento en familiares de nuestros mismos personales, que se han contagiado justamente porque se contagiaba el personal y de repente hacía un cuadro leve o moderado, ¿no? Pero las personas que tenían susceptibles en casa han fallecido y evidentemente también nosotros hemos tratado de atenderlos y a veces ni siquiera para ellos teníamos la cama disponible, que recuerdo mucho algunos reclamos, ¿no?, de algunas personas, es que ustedes solamente atienden a sus familias, solo atienden a sus conocidos, solo atienden a los del hospital. Nosotros hemos perdido amigos, compañeros de trabajo dentro de este hospital porque no nos alcanzaban las camas para todos ellos. Yo creo que eso es algo que la gente no, de repente lo mira y hay que vivirlo realmente para sentir el dolor, ¿no?, que uno tiene que ver. Y esta gente, muchos de estos colegas, médicos, enfermeras, fisioterapeutas, técnicos de enfermería, seguían trabajando mientras su familiar también estaba enfermo y uno los veía y también creo que es una fortaleza que admirar, saber que, por ejemplo, en ese momento cualquiera le hubiera dicho, ¿sabes qué? Si no te sientes en condiciones, quédate. Y decía, no, me quedo porque faltan manos, ¿no? Y realmente se quedaban porque faltaban manos. Muchos de ellos han tenido la sensación de culpa de que son ellos los que han llevado el contagio a sus familias, ¿no? ¿Cuál ha sido, Rosaluz, el peor momento para ti? El peor momento de esta crisis, de esta pandemia. Fue un día en el mes, me parece que ha sido en marzo del año pasado, entre marzo y abril del año pasado, teníamos tantas personas en espera y habían como 5 personales de aquí de este mismo hospital esperando en qué momento se liberaba una de las. Llegamos a habilitar 76 camas críticas, de 19 teóricamente eran no COVID, pero igualito 17 estaban ocupadas. Y ese día teníamos 5 personas en los pisos esperando. ¡Qué horror! Y lo único que podíamos hacer, o sea, 5 de nuestro personal, 5 de nuestro personal, nuestros amigos de acá del hospital. Y esos 5 estaban dentro de una lista que ese día llegaba a más de 40 personas que todos tenían técnicamente la misma prioridad. Lo que hacía ganar en ese momento era o que fuera un niño, o que fuera una gestante, o que fuera un personal de salud.
Y cuando era una gestante, automáticamente desplazaba a cualquiera. Y en esos días llegaron las gestantes, llegaron niños, y no podíamos admitir a nuestros compañeros. Y finalmente se les iba dando soporte en los pisos con lo que había. Y finalmente íbamos admitiendo al que ya no aguantaba más, lo íbamos recibiendo en cuanto se liberaba una cama, en cuanto podíamos hacer algo más. Pero en una de esas recuerdo que nos comunicaron que una de ellas, que habíamos visto relativamente estable entre los otros, acababa de morir, y fue una sensación muy mal. Fue una sensación de estar en deuda con la persona que ha luchado contigo a tu lado en algún momento, ¿no? Claro. Eso es bastante. Eso ha sido, creo que, uno de los momentos más difíciles que hemos pasado acá. Ahora, ¿cómo estás tú ahora, Rosaluz? O sea, ¿cómo están ustedes? Ahora estamos mejor. Esta tercera ola, como te decía, se llenó, pero pudimos darle a todos atención. Tuvimos esperas, o sea, listas de solicitudes, de 18 solicitudes como máximo en relación a las 120 y tantas que tuvimos en algún momento, ¿no? Y de las 18 solicitudes, 5 ameritaban ingresar, y las 5, por decir, el peor día, y las 5 ingresaron la más tardía en un plazo de 24 horas. O sea, en esta tercera ola, la capacidad extendida, no la capacidad instalada de base, ha permitido atender a estos pacientes en su totalidad. Esa es la diferencia. Entonces, la gente se va a trabajar a casa con la satisfacción de que pudo atender todo lo que se requería. Increíble. Rosaluz, yo te agradezco mucho por esta entrevista, y te agradezco, como lo hemos hecho en otras oportunidades. Nunca las palabras no alcanzan para agradecer lo que ustedes han hecho por nosotros. Porque así como ahora tenemos la barrera de la vacunación, que ha ayudado tanto, ustedes fueron la barrera humana para enfrentar la peor crisis sanitaria y humanitaria que ha vivido nuestro país. Ustedes son héroes que tendrían que ser recordados por siempre en la historia del Perú, Rosaluz. Muchas gracias una vez más. Nicolás, ok. Estos héroes lo que requieren ahora es estabilidad en su trabajo y trato justo. Eso es lo que necesitan estos héroes. Un abrazo para todos. Pero por supuesto. Un abrazo, Rosaluz.